Amigos y amigas, bienvenidos nuevamente. Nos acompaña el día de hoy la maestra en psicología Yolanda Granados, CEO del Colegio Iztaccíhuatl. Maestra, gracias por tu tiempo, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por tu tiempo. Maestra, las empresas están preocupadas por sus trabajadores. La cuestión del COVID nos ha pegado a todos, pero una parte importante del trabajador es su familia. Claro. Y creo que como empresas también debemos preocuparnos por el bienestar de nuestros niños. Desde tu ámbito educativo, ¿qué impacto ha tenido el COVID, el estudiar a distancia para nuestros pequeños? Pues el impacto ha sido desde varios ángulos. Uno, que quizá es el que originalmente nos estaba preocupando, el académico, que después con el tiempo y lo largo que se ha llevado la pandemia, nos debe importar y hemos ido dándonos cuenta de que en realidad el impacto más importante ha sido en el aspecto físico y socioemocional de los pequeños. Especialmente en el área en la que yo me desenvuelvo, que es el área de preescolares y primaria, una etapa primaria en el que el juego y la interacción entre los compañeros es fundamental para la estructura de la personalidad de los niños. Y esta es insustituible, no puede ser sustituida por una cámara, no puede ser sustituida por solo papá y mamá. Tiene que haber pares iguales para poder jugar y aprender a relacionarse entre ellos. Entonces, si hablamos desde ese punto de vista, ha impactado de manera muy importante. No todas las familias han sido impactadas de igual forma, no todos los niños han sido impactados de igual manera, porque cada niño cuenta con sus propios elementos, qué es su genética, qué es sus relaciones interpersonales con la familia y qué sus conocimientos de la misma familia proyectados hacia el niño han podido darle elementos para vivir de esta pandemia de mejor o de peor manera. Creo que todo en la vida nos trae un conocimiento y esta pandemia, por supuesto, no es la excepción. Sin embargo, podemos desde nuestra forma de enfrentarla hacerla una situación verdaderamente dolorosa y solo de pérdida, o bien retomar los elementos valiosos y convertirla en una oportunidad de aprendizaje. Daños en los niños, por supuesto que ha habido, que son reparables si las sabemos enfrentar de manera adecuada. Desde mi perspectiva y dado el conocimiento que tengo sobre el desarrollo emocional y el desarrollo motriz, etcétera, de los niños, es indispensable regresar. Me interesan mucho los trabajadores, los colaboradores de mi empresa, por supuesto que me interesa, pero ya están vacunados en este momento. En este momento ya tenemos un nivel de protección. No podemos seguir evadiendo nuestra gran responsabilidad, que es cuidar el desarrollo integral de nuestros alumnos. Entonces, ha impactado sí y seguirá impactando si no lo podemos enfrentar con inteligencia. Y no hablo de inteligencia académica, que es el niño se sienta frente a una computadora, agarra un libro acompañado de los papás y lo va a poder lograr. Pero la más importante es la inteligencia emocional y el desarrollo del aprendizaje, reitero, del juego con los pares. Ese es insustituible. Y muy interesante la gran oportunidad que tenemos ahora de tener la tecnología que nos permite, a través de la misma, transmitirle conocimiento a los niños. Pero la computadora, la tablet, el celular, no genera empatía con el niño. El maestro sí. Y el maestro, por supuesto, es indispensable en el desarrollo de la empatía con el alumno. La computadora no lo va a entender, no lo va a querer, a favorecer, a estimular, a reconocer. El docente sí. Que estamos tratando a través del formato híbrido llegar a los niños, muy importante. Pero nunca será igual que estar presencial. Que la mirada, que el gesto, porque acordémonos que la comunicación no solo es verbal. Nos comunicamos con la mirada, nos comunicamos con los gestos, con las manos,
A veces solo estar sentados nuestra postura comunica. Y el docente es insustituible en este sentido. Por eso es tan importante que los niños en las familias, en este momento, si aún no quieren regresar a los colegios, sí procuren darles los elementos de acompañamiento emocional. Me preocupa la parte académica, sí, pero es muy fácil de resolver. Pero el desarrollo motriz, y reitero, socioemocional, es muy difícil de reparar. Entonces, trabajemos en ello. Maestra, rescato de tus comentarios la situación de una computadora. Las empresas, cuando decidimos cerrar, mandar a nuestros colaboradores a hacer home office, a trabajar desde casa, pues asumimos que tenían internet, asumimos en el mejor de los casos que tenían computadora, pero a lo mejor tenían solamente una. ¿Cómo hicieron los niños para que se combinara esta parte de computadora, papá, a lo mejor incluso mamá, y después él? O sea, había que dar prioridad. En tu perspectiva, ¿cuáles fueron las situaciones? ¿Qué tanta prioridad se le dio al niño en esta etapa? ¿O qué tanto se relegó? Hoy hablabas de celular, pero me imagino que no debe ser lo mismo tomar una clase a través de una computadora, vaya, ni siquiera a través de una tablet, que en muchos de los casos a través de la pantalla de un teléfono. En ese caso, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Sientes que los padres priorizaron la educación de los niños, priorizaron el trabajo? ¿Qué fue lo que sucedió en tu público en particular? En mi población en particular hemos tenido todo tipo de circunstancias. El papá que le compró el sillón cómodo al niño, la computadora mejor, los lentes adecuados para no ser afectado, pero también tenemos el caso de niños que trabajaron en un celular y que para ellos fue enfrentar situaciones de no poder hacer actividades que otros que tenían una computadora sí. Y que vimos familias, mamás, hermanos, angustiados porque tenían que compartir la computadora. O bien porque el espacio es muy reducido y entonces tiene que estar sentado el otro hermanito tomando la misma clase y escuchando la clase de los dos. Y entonces el maestro ya se perdía, no sabía de quién estábamos, con quién estábamos dialogando. O la mamá tratando de tomar el trabajo home office del otro lado, pero también siendo interrumpido por el niño. Entonces la pandemia ha impactado desde muchos lugares. Desde mi estado emocional, el nivel de estrés se ha elevado enormemente porque pareciera, si yo como empresa pienso que el maestro está cómodo en su casa, eso es una verdadera mentira. Porque está estresado tratando de ser mamá, tratando de ser colaboradora de alguna empresa, tratando de ser esposa y tratando de ser persona, que se nos olvida. El trabajo en home office no necesariamente es favorable, porque los seres humanos también tenemos necesidad de interactuar con los otros. Somos seres sociales y eso no se nos puede olvidar. Y el estar en casa con la obligación de una manera responsable de estar interactuando lo menos posible con los otros implicó movernos menos. Y el ser humano tiene que moverse porque si no va a tener afectaciones físicas de salud importantes, igual que los niños. Yo espero no, en este retorno, ver niños con sobrepeso, que eso va a impactar de manera importante. Entonces la pregunta inicial es, ¿cómo ha impactado la pandemia? Yo creo que en todas las áreas. Pero reitero, ¿cómo la estamos tomando? Y depende mucho de la información que tenemos. Yo solo voy a cuidar y me voy a preocupar por la parte académica, o voy a estar ocupada de que mi hijo tenga algún nivel de actividad física porque va a ser necesario. Los neuroeducadores ahora ya han descubierto cómo funciona el cerebro y cómo funciona la educación con el cerebro y se han dado cuenta que si un niño no hace ejercicio, no está oxigenando su cerebro y si no oxigena su cerebro, las capacidades de atención, memoria, percepción disminuyen.
que si un adulto no hace ejercicio y no está inhalando y llevando oxígeno suficiente al cerebro, se van muriendo sus neuronas y va perdiendo capacidades. Entonces podremos ser adultos muchas horas sentados frente a una computadora siendo muy eficientes, ¿por cuánto tiempo y a costo de qué? Maestra, ¿existe terapias, ejercicios que pudiéramos hacer los adultos que estamos sentados frente a una computadora también? El niño, me parece que el horario de clases es en algunas instituciones 4, en otras instituciones 6, pero de todas maneras estamos hablando de mucho tiempo de estar sentado frente a un ordenador. Los papás todavía un poco más, porque son 8 horas en el mejor de los casos. Hemos visto que hay papás que están trabajando hasta 12 horas al día, pero ¿qué tipo de terapias, qué tipo de ejercicios, pudieran hacer tanto papás como niños para ir recuperando esta parte que comentas de oxigenar el cerebro? Pues hay infinidad de ejercicios. La verdad es que es tan sencillo como si tengo un espacio muy reducido en casa, puedo usar una cuerda, ¿no? Puedo usar un aro, puedo ponerme a bailar con mi hijo, dependiendo de, importantísimo, el gusto del niño. Pero también hay otros de gimnasia cerebral, que podemos ahora entrar a internet y ver muchos, fundamentalmente de respiración, donde el niño pueda estar relajado, donde el niño pueda estar oxigenando, donde el niño pueda tener movimientos para sacar el estrés que vamos acumulando, pero no solo el niño, porque el niño va a absorber lo que el adulto tiene. Y todos los adultos, más o menos, estamos estresados. Ya sea por la economía, ya sea porque somos papás, maestros, de todo un poco en casa, estamos haciendo una tarea mayor y eso nos trae estrés. El temor mismo de ser contagiado y no saber cómo vamos a reaccionar suma. Entonces, primero es concientizarme de que tengo un cuerpo y que ese cuerpo está conectado con mi mente y que no puedo descuidar ni uno ni otro. Y muchas veces observo que los papás están muy preocupados porque el niño tenga 10, tenga 9, tenga excelencia, memorice todo, saque perfecto en el examen, pero si ese niño no hizo el proceso de entender y de hacer propio el conocimiento, se le va a olvidar en un tiempo y no valió la pena. Y quizá le metimos mucho tiempo a eso y poco al proceso de expresarle cariño y de enseñarle a hacer su propio conocimiento, que no tiene que ser memorizado. Pero para que el niño tenga este proceso tiene que tener una buena alimentación, la cantidad adecuada de proteínas, la cantidad adecuada sin excesos de carbohidratos, etc. Y tampoco ponemos mucha atención en ocasiones a eso. Y nos vamos a las comidas rápidas, por ejemplo. Es un tema muy amplio, podríamos pasar mucho tiempo hablando de él. Pero yo podría resumir mucho esto en concientizarnos de ser responsables primero de nuestro cuerpo, de lo que le metemos a nuestro cuerpo como alimento, de lo que estamos haciendo para estar bien y en armonía con nosotros como ejercicio. Reitero, si no pudimos salir, podemos hacerlo en casa, en lugar de sentarnos frente a una tablet para descansar o ponerle al niño una película para descansar. Interactuemos con el niño, seamos amorosos con los niños. Hasta este momento hemos centrado la plática con niños que tienen los recursos. Hablamos de un teléfono, hablamos de una tablet, hablamos de una computadora, pero esta pandemia también vino a evidenciar la brecha tan grande que hay entre ricos y pobres, porque hay muchos niños que no pudieron conectarse por no tener un celular y mucho menos un servicio de internet. ¿Cómo percibes el daño en la pandemia para este sector de nuestra población? Pues muy importante. A mí en lo personal me preocupa porque sí hay niños en un abandono tremendo. El papá no puede darle un celular. Tal vez, no digo que todos, tal vez algunos profesores no se preocuparon por tratar de conectarse, aunque sea a través del celular. Y el papá tenía que salir a buscar para comer. Y esos niños finalmente fueron objeto de abandono por parte de las instituciones educativas, principalmente en algunos casos públicas,
De los papás, no porque no los quieran ni los quieran abandonar, sino porque tienen que traer qué comer. Y a lo mejor de la sociedad porque no podíamos interactuar con ellos. Entonces, por supuesto que fueron mucho, incluso violentados sin querer ser violentados. Y esto nos trajo otras consecuencias, como son abusos sexuales en menores que están en hacinamiento y que el estrés mismo los lleva a tratar de buscar la salida. Ni siquiera es por maldad, ni mucho menos, sino porque es una necesidad de tengo que sacar el estrés de algún modo. Y están entre muchos hermanos mayores, menores y otras tantas cosas, ¿no? Olvidémonos ya si van a obtener este año, por supuesto después es importante, pero este año los conocimientos necesarios. ¿Están teniendo la alimentación adecuada? ¿Están recibiendo el afecto de la manera adecuada? Porque también están interactuando con papás estresados, con papás preocupados, con papás enojados. Y si le sumamos que la pandemia, el coronavirus, aún no sabemos mucho de él, pero lo que sí se ha ido encontrando es que trae secuelas que pueden durar hasta 8 meses. Y dentro de estas secuelas puede haber inflamación en muchas áreas del cuerpo y provocan estrés, quizá depresión, quizá ansiedad. Esa parte biológica, súmasela a la parte social. Tenemos frente a nosotros un reto enorme. Dicen recuperar la normalidad. Desde mi punto de vista, no vamos a recuperar la normalidad porque no vamos a regresar al tiempo que vivíamos antes de marzo 2019, de marzo 2020. ¿Cómo tratar de enfrentar esta nueva forma de vida? Sí, no vamos a regresar, pero en el mundo hemos tenido muchas pandemias a través de la historia. Sí, pero lamentablemente la que nos ha tocado vivir es esta. Sí, creo que podemos sacar de esto muchos aprendizajes, no todo es negro. Y eso es lo maravilloso, ¿no? Podemos hacer, y creo que mucha gente lo ha hecho, una conciencia mayor de la alimentación que está adquiriendo. Por ejemplo, de que es importante hacer ejercicio, por ejemplo. ¿Cómo superar la medicina? ¿Verdad? Es como irnos adaptando a las circunstancias, y una de las primeras formas de perderle el miedo, porque creo que tenemos mucho miedo, es informarnos. Pero informarnos de fuentes serias. Porque encontramos en el WhatsApp 20,000 informes que quién sabe quién los envió, y lo seguimos transmitiendo, y lo único que genera es un estrés agregado a todo lo demás innecesario. Entonces vamos a informarnos de fuentes serias. Vamos a no tener miedo si tenemos mayor información. Al principio era imposible porque no lo conocíamos, pero cada vez hay más. Y la otra es, pues sabiendo desarrollar nuestras fortalezas. O tengo miedo y caigo en caos, o me tranquilizo, hago lo que tengo que hacer para mi propio bienestar físico y emocional. Si tengo los recursos, una terapia, empezar a hacer ejercicio. Si no los tengo, incluso he visto que en las calles ya hay lugares para hacer ejercicio, hago ejercicios de respiración, muchas formas en las que podemos encontrar la manera de enfrentar esto, si bien no con éxito, sí con los menos daños colaterales posibles. De hecho, la cuestión de que te hayamos invitado, pues es precisamente tratar de hacer conciencia en los empleadores de que no basta con exigir rendimiento de sus colaboradores, no basta con proporcionar una computadora. Ahora también nos tenemos que involucrar un poco más en esa interacción social. Hoy nuestros colaboradores nos deben importar como parte, como integrante de una familia, y en medida de lo posible también apoyar para ir mitigando todos estos daños.
Maestra, te agradecemos infinitamente tu tiempo, que hayas aceptado nuestra invitación y esta es tu casa. Gracias. Muchísimas gracias y gracias por su tiempo.